que vienen por 1 kilovolt, por 2 kilovolt. Mm. Eso siempre traten de duplicar la tensión, siempre, lo posible. Yo directamente cuando los voy a comprar los pido, no sé, si es de 1 kilovolt, le pido por 2 kilovolt directamente, o sea, no le pido por 1 kilovolt. Siempre trato de duplicar la tensión en lo posible, ¿no? Eso siempre Eso es trato de una hacer. duda que me quedó el otro día, Sergio, de eso. Sí, ¿Se bancan 1 kilovolt? sí, ¿O es no, un eso pico de correcto. 1 kilovolt? No, son picos de Ah, bien. tensión. No es que Ah, está bien, bien. trabajando continuamente a esa tensión, no, son picos de Ah, bien, bien. tensión que se aguantan cuando el transistor hace la conmutación, Ah, pero no bien, es perfecto. continuo. Pero Bien. siempre traten de poner por 2 kilovolt. Muchachos, nunca los componentes originales de cualquier placa van a ser de igual calidad a los componentes que vayamos a comprar a la casa de repuesto. Nunca. Eso es una regla. Ténganlo en cuenta. Lamentablemente, ¿no? El original es de 1 kilovolt. Bueno, el alternativo que yo voy a comprar, si lo puedo conseguir de 2 kilovolt, mejor. Mejor. Para que se queden tranquilos y no tengan problemas. Bueno, ¿alguna duda sobre otro tema? Ariel, ¿estás ahí vos? ¿O te Sí, fuiste? estoy acá, estoy Ah, escuchándote. bien. No, ahí si le pones de 2 kilovolt, digamos, no corre riesgo el resto de la fuente, ¿no? Porque le aumentás, digamos, No, para nada. No, Para nada. bien. Quédate tranquilo, que lo que haces es que el capacitor que le pones soporta el doble de tensión de pico. No, quédate tranquilo que no estás cambiando nada. En realidad esos capacitores de, de cerámicos, de esos turquesas que vienen por 2 kilovolt, 3 kilovolt, 1 kilovolt, lo que Sí, sí. hacen son amortiguar los picos de la conmutación de los transistores. Cuando el transistor se abre, se pasa de saturación a corte, el pico de la bobina es amortiguado por ese capacitor, entre otras cosas. Por ese capacitor es un poco amortiguado el pico de la bobina del transformador o del flyback si es un televisor de tubo o del transformador si es una fuente conmutada. Y también están en la entrada de la fuente, ¿no? Eso que decís, los Sí, turquesas. sí, exactamente. También, sí, suelen estar en la entrada. Bueno, ojo, no confundirse con los varistores. Ah, Porque los varistores son medio parecidos. sí, sí, sí. Los varistores son resistencias que trabajan con la tensión. No sé si lo expliqué eso, los varistores, no me acuerdo. Me parece que sí. ¿No? Bueno, lo explico, son 2 segundos. Físicamente son parecidos a esos turquesa. El varistor es una resistencia hecha con material semiconductor, con el mismo material que se hacen los diodos, los transistores. Bueno, trae eso. Hay resistencias que se hacen con material semiconductor. Están las resistencias que deben conocer ustedes, que son las PTC y NTC, que son resistencias que trabajan por temperatura, coeficiente positivo o negativo. O sea, varía su resistividad de acuerdo a la temperatura. La PTC y la NTC. ¿Se acuerdan los viejos televisores de tubo, el PTC, de la bobina desmagnetizadora que fallaba? Bueno, Sí. esa resistencia, el PTC, cuando circulaba una corriente, o sea, cuando la temperatura aumentaba, la resistencia también. Bien. Y en el NTC es al revés, cuando circula corriente que aumenta la temperatura, la resistencia baja. El NTC es negativo, baja, y el PTC es positivo, sube la resistencia con la temperatura. Y el varistor, creo que es VDR, si no me falla la memoria, los VDR, son resistencias que bajan su resistividad a medida que sube la tensión. Los varistores generalmente se ponen en paralelo a la línea. A la línea suelen estar antes del puente rectificador y lo que hace es, a ver si consigo alguna gráfica, denme un segundo, que se explica mucho mejor.
si lo vemos aplicado a un circuito, para que entiendan cómo... Siempre que falla un varistor es porque el equipo tuvo un golpe de tensión. Siempre. Eso ténganlo en cuenta. Cuando el varistor, ojo que el varistor te salva bastante a los equipos. Es un componente de protección. En los celulares pasa mucho eso. ¿Tiene varistores? Los celulares, sí. No, Mira. perdón, varistores no, termistores. Ah, termistores, sí. Bueno, el PTC y el NC son termistores. Bueno, acá encontré algo rápido. Se los muestro. A ver si puedo directamente compartir. Sí, puedo compartir lo que estoy viendo yo ahora, así que. A ver. Acá. Díganme si lo ven bien ahí. Está cargando ahí. Ahora sí. Bien. Bueno, el varistor, vienen que se confunde porque es muy parecido al capacitor este cerámico de los turquesa, pero se van a dar cuenta porque tienen un código raro. Eso muchas veces hay que... Generalmente el varistor entra reventado y si tenemos suerte encontramos el código por algún lado de adentro del equipo. Y si no, hay que buscar el circuito. Si queremos poner el varistor que va. Acá en el gráfico, a la derecha, si ven el dibujo arriba, el varistor estaría acá y trabaja con el fusible también, ¿ven? Y acá estaría toda mi fuente, mi carga es mi fuente. El varistor lo que hace es, a medida que, por eso siempre está en paralelo a conectado a la línea, ¿ven? Antes de lo que sería toda la parte de rectificación. Lo que hace el varistor es un componente que a medida que sube la tensión en sus extremos, empieza a bajar la resistencia interna. ¿Bien? Y al empezar a bajar la resistencia interna, empieza a circular corriente a través de él. Entonces esa corriente en exceso, porque no se olviden que si hay tensión en exceso, también hay corriente en exceso que está entrando por mi línea. ¿Bien? Entonces esa corriente y esa tensión que yo estoy teniendo en exceso hace que la resistencia del varistor disminuya. ¿Bien? Es un circuito abierto. En condiciones normales es un circuito abierto. Cuando en sus extremos empieza a haber más tensión de la cual está, digamos, diseñado ese varistor específicamente, porque cada varistor tiene su código con su valor de ruptura. Bueno, cuando superamos ese nivel de tensión, la resistencia interna empieza a bajar y la corriente empieza a fluir a través de él. ¿Bien? Llega un momento, o sea, empieza a fluir a través de él para no ir a través de la carga. Llega un momento que es tan baja la resistencia que ofrece el varistor que me genera un exceso de corriente que me hace fundir el fusible de entrada. Porque no se olvide que el fusible está calibrado para que circule X corriente en condiciones normales. Si por algún motivo empieza a circular más corriente, ¿por qué? Porque el varistor empieza a disminuir su resistividad por un exceso de tensión en sus bornes, empieza a circular más corriente por él. Pero el fusible está en serie, el varistor. ¿Bien? Entonces el fusible lo que va a hacer es, se va a abrir. Bien, el varistor seguramente se va a poner en cortocircuito, porque lo que está haciendo es tender a un cortocircuito, bajar la resistividad de tal modo que se me genere un cortocircuito o un exceso de corriente. Bien, pero me está haciendo que la corriente no fluya hacia la carga, sino que fluya a través de él. No se olviden que la corriente siempre busca el camino más corto, ¿bien? O el más fácil. Si el varistor baja su resistividad y la tiende a cero, lo que va a hacer es que la corriente empiece a fluir en el tiempo y me abre el fusible. Siempre que entra un varistor,
volado, el fusible va a estar volado, y lo que tienen que mirar es el varistor, el fusible y el capacitor de entrada de línea, ¿eh? Porque suele entrar con el capacitor inflado, ¿eh? Típico de que le entró un pico de tensión, no un pico, sino que tuvo exceso de tensión por un largo tiempo, suele pasar, bueno, que estuvo trabajando a más de 220 por un tiempo hasta que reventó el equipo. Bueno, lo van a destapar al equipo y van a ver el capacitor inflado, el fusible abierto y el varistor reventado. Sergio, una pregunta con Sí, esto. Me ha sí, pasado una vez que me entró una fuente para reparar y tenía, así como decís vos, fusible y el varistor dinamitado. Y no había exacto. manera de ver qué varistor era. Cuando te pasa eso, ¿qué le metes? Cuando me Si no pasa tenés el eso, diagrama, ¿no? Obvio. si no tenés el diagrama, mira, si no tenés el diagrama, se complica. Si vos lo dejás sin varistor, va a funcionar igual el equipo. Lo que estás haciendo es sacándole una protección. El varistor es una protección, o sea que si vuelve a pasar lo que le pasó cuando te lo llevaron, ya directamente ahí no va a tener protección, por ende se va a quemar la fuente. ¿Me explico? Si Sí. vos lo querés dejar original al equipo, y yo buscaría un varistor de alguna, o buscaría un circuito en realidad similar a lo que estoy reparando. Ejemplo, no sé, es una fuente de PC, bueno, buscaría un circuito equivalente de una fuente de PC donde tenga un varistor y ver qué código le puedo poner. O buscaría los datos de algún varistor que trabaje con tensiones de 220 volts. Si buscamos el datasheet de estos varistores, van a ver que a los 260, 270 volts empieza a variar su parámetro de resistividad y ahí es cuando empieza a bajar su resistencia. Paso número 1, buscar por adentro dónde está el pedacito varistor, porque siempre que vuela queda por adentro. Búsquenlo, porque suele estar. Paso número 2, si no lo encontramos, buscar el circuito. Paso número 3, buscar un circuito equivalente de algún aparato exactamente, o sea, similar a lo que estoy reparando. Último paso, ponerle un varistor que empiece a trabajar a los 270, 260, 270 volts. Que en ese nivel de tensión, a partir de los, un poquito menos, te diría yo, entre 250 y 260 volts, empiece a trabajar. Y último paso, y si el cliente es muy rompe y está apurado y bueno, lo dejamos sin varistor. No es lo ideal, yo no lo hago, pero bueno, a veces se nos complica. Vieron que el cliente a veces no tiene el tiempo o no quiere esperar. Bueno. Y si ves Sí. el fusible, digamos, la capacidad del fusible, ¿no podés sacar algo más o menos parecido y ponerle? No, el fusible lo que te da es la capacidad de corriente, nada más. La capacidad de Mm. corriente del equipo. ¿A qué corriente se va a fundir ese fusible? Nada más. La tensión en que va a empezar a trabajar el varistor te la da la característica de ese varistor en particular. A ver, tenés que tener mucha mala suerte hoy en día con la información que tenemos en la nube y en todos lados, de o que no encuentres el pedacito del varistor o que no encuentres el circuito. La verdad que o una o la otra tenés que tener suerte. Me ha pasado de encontrar el varistor adentro, ir a Marpla y que ni lo tengan, ni por asomo. Entonces, bueno, ¿qué hago yo en ese caso? O sea, yo trato, muchachos, siempre de llevarlos a la práctica, lo más real, a lo que pasa el día al día, porque todo muy lindo, vamos a encontrar el circuito o el pedacito de varistor, pero lo vamos a ir a comprar y no lo vamos a conseguir. O vamos a tener que pagar 350 pesos de envío por Mercado Libre por un varistor que nos va a salir, no sé, 40 pesos, y vamos a terminar gastando 500 pesos en un varistor por conseguir el mismo en Mercado Libre, porque acá no lo conseguimos en ningún lado. ¿Qué hago yo en esos casos? Bueno, consigo el pedacito de varistor. Supónganse que, no sé, código cualquiera, vamos a poner este. A ver si lo puedo poner acá. Sí, este código de este varistor, que es el 2OD361K. Bueno, me busco el datasheet. Vos pones este código y te sale el datasheet del varistor. ¿Bien? Me voy con ese datasheet a Marpla. ¿Bien? Y le pido, dame este. ¿Tenés el 2OD361K? A ver, ¿lo tengo? No, no lo tengo. Tengo el 2OD381J. Bueno, a ver, listo. Agarro el celular, pongo el código que tiene Marpla y me fijo si está muy alejado de lo que yo necesito.
si está muy alejado, si es algo muy diferente. Estamos hablando de un varistor. Ponerle algo a no ponerle nada, ponerle algo similar a no ponerle nada, prefiero ponerle algo similar, aunque sea. ¿Me explico? Porque Marpla o Free Electron o Tech no va a tener todos los modelos varistores. Y por ahí no tenemos la suerte que tenga el varistor que nosotros necesitamos. Bueno, me voy con el datasheet, yo suelo hacer eso, tanto con un varistor como con un diodo, porque vos se te puso en corto un diodo de una fuente, y es un diodo con un código raro. Y yo te puedo asegurar que por ahí Marpla no lo tiene ese código raro. Te va a ofrecer algo similar. Yo trato de irme a veces con el datasheet impreso. Me agarro, me busco el datasheet en la compu, me lo imprimo, la primera hojita, donde me dice lo más importante, y me voy con eso. Bueno, ¿qué tenés? A ver, para darme de reemplazo. Y bueno, te puedo dar, no sé, Bueno, a ver, me tomo 2 minutos ahí, me pongo a buscar lo que me ofrece y lo que yo tengo en papel impreso, y bueno, y veo si me sirve o no. Porque les va a pasar muchas veces que vayan a comprar un transistor, un diodo o un varistor, y no tienen el mismo. ¿Y qué hacemos ahí? Y bueno, tenemos dos. O lo compramos en Mercado Libre, que ahí sí lo vamos a encontrar casi seguro, pero no va a salir, ya les digo, más caro el envío que el varistor. O bueno, o empezamos a ver realmente, a entender al componente y a buscar qué nos sirve el componente. Si no tiene el 2OD361 y tiene el 2OD381, y bueno, me fijo qué diferencias hay. Si va a cortar 10 volts más arriba, y bueno, le pongo ese, muchacho. Va a funcionar igual, la función la va a cumplir. ¿Me explico? O sea, yo lo trato de llevar un poco al terreno en donde nos movemos. No estamos en Capital, donde en Capital tenemos 20 tiendas de electrónica y casi seguro que lo consigamos. Acá estamos, por suerte tenemos Marpla, y que tiene muchas cosas, pero bueno, a veces que no tiene ese varistor. ¿Alguna consulta o algo que me quieran frenar? Consultas muy boludas, igual, ¿eh? No, dale. ¿Por qué a veces los varistores, será por eso, porque vuelan? ¿Por qué están encapsulados con termocontraíbles? Sí, vos sabés que yo lo he buscado, lo he investigado eso, sí, vuelan a la miércoles, sí. O sea, algunos componen equipos de buena calidad, le ponen, sí, los he visto con termocontraíble. Sí, ojo, también los termistores. Los termistores también he visto algunos termistores que vienen encapsulados con una especie como de vaina o algo. Pero el varistor sí, puede ser porque huele. Sí me ha pasado de tener que sacar el termocontraíble y está derretido el varistor adentro. Por suerte el pedazo lo tenés ahí adentro. Ahí tenés suerte, sí. Pero esos son equipos de buena calidad, que se quieren gastar un mango en ponerle un termocontraíble a un componente. Pero sí, generalmente búsquenlo porque en algún lado adentro del equipo voló el varistor. Solo no es, salvo que lo haya destapado el dueño, ¿vieron? Si ya lo destapó el dueño del equipo, olvídense de buscar el pedacito porque andás a saber dónde quedó. Pero generalmente, sobre todo cuando pasa con los circuitos integrados que vuelan, ¿vieron los circuitos integrados cuando vuelan? Busquen el pedacito porque suele estar adentro. Bueno, el varistor pasa lo mismo. Pero bueno, básicamente es una resistencia que varía su resistencia con la tensión. A medida que sube la tensión, varía la resistencia, empieza a bajar la resistencia. Sergio, en un momento dijiste que si no conseguimos el mismo, busquemos uno con parámetros parecidos. Sí, ¿Qué parámetros